Electrotrax, your solution in automation. En esta imagen se ve un circuito de una fuente de alimentación usando dispositivos que ya nosotros conocemos, ¿no? Tenemos una fuente de alimentación de 220 voltios. En este caso es una toma que encontramos en cualquier laboratorio de electrónica, en nuestros hogares, en la industria, en una oficina. Tenemos un transformador que tiene una relación de vueltas de un lado primario y un lado secundario. Eso genera un voltaje en el primario y un voltaje en el secundario. El voltaje en el secundario suele ser más pequeño que el voltaje en el primario. Tenemos un puente de diodos, o sea, 4 diodos. Tenemos un condensador electrolítico, es decir, que tiene una polaridad positiva y negativa. Y tenemos un condensador cerámico. Y luego en la parte final tenemos una resistencia de carga. Como sabemos, una fuente de alimentación nos permite tener una entrada en alterna y una salida en continua. En este caso, esta fuente de alimentación es una fuente que genera una tensión de salida continua. Y para esto hace uso de algunos componentes electrónicos o dispositivos electrónicos. En este caso tenemos un puente de diodos. Como ven, este pequeño puente de diodos tiene un código, tiene un signo positivo, un signo negativo y unas letras que dicen AC. Este signo positivo está a la altura, ¿no?, con un terminal mucho más largo que los demás. Eso significa que este signo más va conectado a los terminales del signo positivo de este condensador C1. Luego tenemos el signo negativo que aparece aquí en el lado opuesto, que corresponde básicamente al común de la fuente de alimentación. Tenemos el terminal o los terminales AC que corresponden a cada uno de las salidas del lado del secundario y del otro lado del secundario. Estos puentes de diodos vienen de diferentes tamaños y eso tiene que ver básicamente con la cantidad de corriente con la cual ellos pueden trabajar. Ahí tenemos otro modelo de puente de diodos. Aquí tenemos otro modelo de puente de diodos y si se dan cuenta cada uno de ellos maneja una nomenclatura diferente. Y aquí tenemos otro puente de diodos. Como se dan cuenta, aquí también se puede mostrar que tiene el signo positivo, el signo negativo y tiene la parte de la onda o del gráfico de la onda en alterna. Eso nos ayuda a conocer cuáles son los terminales. ¿Correcto? En el lado del condensador existen diferentes, básicamente, valores. Y eso tiene que ver o está relacionado a la cantidad o a la capacidad de los microfaradios que pueden trabajar. Podemos tener condensadores muy pequeños y cada uno de ellos en su lado tienen un signo y también tienen un tamaño. El terminal más largo es el positivo y el terminal más corto es el negativo. El lado del negativo, ya que es más corto, está relacionado con la franja blanca y con una especie de segmento que indica el menos. De esa forma nosotros nos podemos dar cuenta quién de ellos es el negativo o el positivo. Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros conectamos al revés estos condensadores que son electrolíticos, es decir, que tienen polaridad positiva y negativa, pueden reventar. En el lado del condensador cerámico, nosotros podemos encontrar condensadores muy pequeños, ¿ya? Y eso está relacionado básicamente también a la capacidad, ¿ya?, que ellos pueden trabajar. Recuerda que estos dispositivos necesitamos considerar su tensión, entonces vamos a encontrar distintos valores. Va a depender de la cantidad de tensión que nosotros queremos manejar, de igual manera en los condensadores o capacidores electrolíticos. En el lado de la carga nosotros podemos colocar resistencias para hacer algunas pruebas, podemos colocar pequeños motores, pequeños focos
que nos sirven como prueba para ir midiendo tanto la tensión como la corriente que puede soportar esta fuente de alimentación. Y hablando de corriente, nosotros podemos usar unos fusibles de protección que hay de diferente tamaño y también de diferente capacidad. Ya estos fusibles que nosotros podemos encontrar ya en cualquier tienda electrónica nos sirve de protección. Podemos encontrar fusibles tanto en la parte de la entrada de la fuente como en la parte de la salida del transformador para limitar y proteger más que todo al transformador y también a los componentes electrónicos. Muchos de esos fusibles vienen en un portafusible como se muestra aquí, que vienen montados, se montan aquí y se colocan en placa. Entonces estos portafusibles pueden ir colocados, ¿ya?, de acuerdo a mi distribución que yo tenga de mi fuente de alimentación. También muchas veces vamos a considerar interruptores para poder encender o apagar nuestra fuente de alimentación de una manera correcta sin necesidad de estar cada vez desacoplando o sacando el interruptor. Esta pequeña fuente de alimentación puede ser usada ya también con una especie de regulador. En este caso se tiene que colocar por aquí un cerebro, que en el caso de electrónica puede ser un microcontrolador con una etapa de potencia que podemos usar. En este caso podemos utilizar un transistor tipo chapa que puede regular la cantidad de corriente o otro tipo de transistor que nos permita trabajar de una manera correcta nuestra fuente de alimentación. Pero esos son algunos detalles que se pueden ir agregando una vez conociendo la parte de funcionamiento de una fuente de alimentación. Electrotracks. Your solution in automation.